protagonistas, sí. Hemos echado una horita, o sea, vamos a meternos en harina. Y en el tema de las galeras, yo creo que aquí en las conferencias que os han dado, os habrán hablado un poco de esto, y si no, hablo yo más. Las galeras en la época, veis que eran naves, voy a dar unos cuantos datos que no se suelen dar, eran naves bastante frágiles. Estaban hechas con madera muy ligera, como por ejemplo pino, y entonces eran naves que duraban 5 años, 6 años, y luego se pudrían, o prácticamente se montaban y tenían que volver a hacerla. Era relativamente barato hacerla. Pues eso tenemos el tema de que cuando los otomanos pierden la armada y tal, y dicen, la han reconstruido y tal. Y yo, bueno, pero esa armada en 5 años, la gran mayoría de los buques ya te sirven para estar en puerto y poco más. Entonces, bueno, se reutilizaban, ¿vale? Los cañones, el alejo, etc. Pero que sepáis que no eran naves como las de altura, dándole una buena vida y tal, te podría durar 10 años o incluso más, ¿no? Pero estas había que renovarlas cada X, ¿no? Ya sabes que este desarrollo llega de las antiguas, de los trirrenos, de los cuatrirrenos, etc. Durante la Edad Media, y creo que ahí hay un gráfico, a lo mejor a la derecha, que os lo explica. Había un sistema de boga que en la batalla de Lepanto usan algunas de las galeras venecianas, no todas, que se llamaba la boga a la galocha, creo que ellos le llamaban a la sensible, ¿no? En la que prácticamente un equipo bastante sucinto de 3 personas por barco, cada una gobernaba, o sea, bogaba, o sea, es que bogar es hacia adelante y guiar es hacia atrás. Vamos a aprender un poco de lenguaje náutico de la época. Cada uno manejaba un remo, entonces eran remos que no eran muy grandes. Se dieron cuenta que luego con el otro tipo de boga que os he dicho, a la galocha, se ponía con un remo más grande y lo manejaban las mismas personas o más, que los remeros podían ser entre 3 o 5, dependiendo del tamaño de la galera correspondiente, que había muchos tipos, ¿no? Las galeotas, las fustas, que eran las chiquititas, las ordinarias, que estas tenían 20 y tantos bancos, las capitanas o lanternas, que eran más grandes, y entre una y otra los españoles habían inventado una cosa que se llamaba la galera bastarda, que tenía unos 24 o 26 bancos y que era una mezcla entre capitana y ordinaria. Estaba ahí a medio camino, ¿no? Entonces, bogando, había en ese tipo de galeras se necesitaban muchos remeros, ¿no? En la boga la sensible, por ejemplo, en Venecia se usaba mucho lo que eran los vuelos boyas, gente que le daban un sueldo y ellos remaban. ¿Qué pasa? Que con el sistema de la galocha era una boga mucho más intensiva y era muy poco atractiva para los buenos boyas. Entonces esto se resolvió con los forzados, con los galeotes. Se sacaba gente, tanto de prisiones como que ibas a causar judicialmente. Aquí en Castilla un montón de penas se penaban con la galera. Echaban 2 años como mínimo, lo normal eran 3-4, porque se necesitaba un año para formarles y otro año por lo menos para rentabilizarles, ¿no? Y bueno, las condiciones de vida, como ya sabéis, eran bastante malas. Eso no quiere decir que fueran absolutamente infernales, sí eran muy malas. O sea, vivían prácticamente encadenados al banco, tenían que hacer sus necesidades, les daban de comer, les daban ropa, no les daban una ropa impresionante, pero sí les daban, incluso para abrigarse y eso.
¿Por qué normalmente lo vemos descamisado? Porque había varios tipos de ritmos de boga y los que, como la pasaboga o la boga amancada que se llamaba, tenían que dar muchas paladas por minuto, sudaban mucho y para que no se les estropeara la ropa que les daban y les tuvieran que dar más, pues les hacían que se quitaran la camisa. Por ejemplo, había esas voces que decían boga de tal tipo, ¿no? Y ropa fuera. Quería decir que se quitaran las camisas y las almillas que les daban, que era otra prenda de ropa, y que se pusieran a remar. ¿Cómo remaban? Pues, fundamentalmente había dos tipos de boga, ¿no? Una que era la boga por cuarteles, en la que bogaban primero el cuartel de popa y luego el cuartel de proa, ¿no? Porque estaban como divididos en dos secciones. Entonces primero bogaban unos y luego los otros. Y así como que se intercalaban. Y ese tipo de boga, que eran más descansadas, podían estar 2-3 horas perfectamente, ¿vale? Las bogas en las que remaban ambos cuarteles al mismo tiempo daban mucha más velocidad, pero cuanto más paladas por minuto tuvieran que dar, más se cansaban, ¿no? La más sencilla, cuando se bogaba todo el mundo juntos, no se levantaban del banco, simplemente remaban. Había un tipo que era el que estaba más hacia la crujía, que es el pasillo central, que le llamaban el bogavante, como crustáceos que no gustaban el arroz, que era el que dirigía la boga, ¿no? Solía ser el remero más experimentado, entonces era el que decidía qué dirección tenía que tomar el remo, y el resto simplemente tenía que remar, ¿no? A veces los remos eran tan grandes que en vez de cogerlo así directamente, le hacían una especie de asas que se llamaban manetas. Estos se metían dos agujeros en el palo y ellos lo que remaban era cogiendo la maneta. Y esto no lo habréis visto en las películas, porque normalmente es un detalle que no sabe la gente, entonces sale ahí remando con el pedazo de tronchita, y claro, eso no era práctico, ¿no? Cuando daban muchas paladas por minuto, en vez de estar sentados, tenían que levantarse, que había dos formas de hacerlo. La primera era, digamos, estar como así, y luego se tenían que echar para atrás. Y luego, en las bogas más tarde, prácticamente tenían que levantarse y caer, ¿vale? Y cuando pasaba eso, que ahí daban varias paladas por minuto, conseguían una velocidad de unos 4 a 6 nudos náuticos modernos, que no estaba mal, pero podían estar 10 minutos, 15 minutos. Y si no, es que los reventaba. Entonces, esto se hacía cuando se iba a espolonear, porque spoiler, por eso tienen un espolón. La galera, porque una de las tácticas fundamentales es el abordaje clavando el espolón, que podía provocar que, como ya os he dicho, eran de pino y tal, que la otra nave se partiera, entonces no hacía falta abordarla, ¿no? La artillería en la época, ya sabéis que hay dos modelos. Está el modelo otomano, en la que los buques tienen un cañón principal, el cañón de crujía, y podía ir o no complementado por dos cañones de menor calibre a cada lado. Y luego en las galeras cristianas, de la ordinaria hacia arriba, pues llevaban estos conjuntos que estáis viendo, con el cañón de crujía, dos más pequeños y otros dos más pequeñitos, ¿no? Depende de la entidad de la galera, pues los cañones se llamaban de diferente manera y eran un calibre más o menos menor, ¿no? Y ahí están pues todos esos nombres que os sonarán, que de hecho eran nombres de reptiles, porque había una tradición de ponerle a los cañones nombres de reptiles, y por eso se llamaban basilisco y esas cosas súper extrañas y tal. Pues bueno,
era una cosa que ellos tenían, ¿no? Los cañones, había dos teorías para usarlos. La teoría veneciana, genovesa, que era hacer un primer disparo cuando estaban bastante lejos, a distancia máxima, recargar y luego, cuando se acercaban más, meter un segundo disparo. ¿Qué pasa? Que normalmente eso no se podía hacer porque en recargar los cañones tardaban bastante tiempo. Entonces, como la última fase del combate se podía precipitar bastante, lo normal era que solo dispararan una vez. Entonces estaba, digamos, la teoría española, que era disparar lo más cerca posible. Y aquí había dos maneras de hacerlo. Podías disparar al casco de la otra galera intentando hundirla, o disparar a la tripulación, a las cubiertas, para intentar tomar la galera.